Tu curiosidad te hizo ir más allá de la luz del sol. En el inframundo conociste los secretos de los misterios de la humanidad. Entre estaciones y trenes fantasmas, bienvenido seas al underground del misterio. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Dante. ¿Cómo te encuentras esta lúgubre y misteriosa noche? Hoy me encuentro muy emocionado porque vamos a presentar unos temas muy interesantes de... Vaya tema que tenemos para esta noche. Si usted nos está escuchando, quédese para todo el programa porque estos temas van a estar buenos. ¿De qué vamos a hablar, Dante? Vamos a hablar de lo que podríamos considerar arqueología prohibida, porque son vestigios de que quizá la humanidad no es tan avanzada como pensamos que es hoy en día, sino que antes ya hubo... Quizás hubo otra humanidad. Ya hubo otras, no una sola, sino varias humanidades que llegaron a la cúspide de lo que pues nosotros hoy consideramos como un avances tecnológicos muy, muy importantes, ¿no? Así que quédese todo el programa porque, de ser ciertas las afirmaciones que les traemos hoy en día, que les traemos para este programa, va a quedar muy mal parada la ciencia oficialista. Así que quédese porque esto va a estar bueno. Vamos. Muy bien, y entrando de lleno al tema de las civilizaciones y de la arqueología prohibida, Dante, ¿nos tienes algo especial para esta noche? Claro que sí, Bruno. Hoy traje una investigación muy, muy buena, de verdad. Yo sí la considero. Hoy les voy a hablar de una civilización poco conocida llamada... Pues, bueno, la civilización se llama la civilización del Valle del Indo. Ok, sí. Pero sí. De la ciudad de la que yo les voy a hablar es Mohenjo-Daro. ¿Habías escuchado tú de Mohenjo-Daro? Había escuchado un poco sobre esta ciudad, pero nunca tuve así como la posibilidad de investigar bien el tema, de estudiarlo. Pero por lo que tengo entendido es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque los hallazgos que se encontraron en Mohenjo-Daro hacen que repensemos la historia de este mundo, ¿sabes? Y de verdad que sí, esto, como lo mencionas, lo que se encontró ahí te hace pensar que quizá no somos la primera civilización avanzada que ha habitado este planeta, Muy bien, ¿por qué lo dices? ¿Entramos al tema de lleno para que nos cuentes? Claro, pero antes de esto hay que hablar un poquito con la... pues la historia oficial nos dice que 4 civilizaciones son la llamada cuna de la civilización. Aquí nos referimos a lo que es la cultura de Egipto, Mesopotamia, China y la cultura del Valle del Indo. Esta es la que nos trae aquí es a donde perteneció Mohenjo-Daro. Muy bien. Mira, la civilización del Valle del Indo floreció entre los actuales Pakistán e Irán, aproximadamente entre los años 7000 a 600 años antes de Cristo. Y es conocida también como la civilización Indo-Sarasvati o civilización de Harappa. La primera ciudad que se descubrió de esta civilización fue precisamente la ciudad de Harappa. Curiosamente, los 3 nombres que se le dan a esta civilización ni siquiera ellos mismos se llamaban de esa manera, sino que más bien fueron nombres que se le dieron. Que se le dieron después para poder identificar, exactamente, ¿verdad? Los historiadores, cuando descubrieron estos vestigios de esta civilización, le dieron el nombre de la civilización de Harappa, o la civilización del Indo, o la civilización Indo-Sarasvati, que hace alusión a los 2 ríos que pasaban por estos territorios entre Pakistán e Irán. Entonces todavía no sabemos cómo se llamaban ellos mismos, y cómo ellos mismos se hacían llamar. Hasta el día de hoy no sabemos cómo se hacían llamar ellos mismos, pero tenemos ¿cómo se le puede llamar? Vestigios en textos de los llamados Vedas, que son textos antiguos de la tradición hindú. Pero es lo que les vamos a hablar un poquito más adelante. Miren. Fue en 1829 cuando se descubrió la ciudad de Harappa, y esto fue lo que nos dio el primer indicio de una civilización en este valle entre Pakistán e Irán. Y curiosamente quiero mencionar que hoy en día estos 2 países están en un conflicto. Sí, están inmersos en un conflicto. Sí, y hasta pudo haber escalado a cosas más grandes hace algunos meses. No sé si recuerdas que
porque hubo unos ataques ahí en la India. Sí, en esta región de... se me olvidó el nombre de la región. Es Cachemira. Cachemira, sí. En Cachemira, que ahora sí la controla India, pero la mayoría de esa población es islamista. O sea que ¿cómo se le puede decir? Simplemente por la religión debería de ser controlada por Pakistán, que es un país islámico, ¿no? Ok. Pero esto ya nos estamos saliendo un poquito. Sí, nos estamos saliendo un poquito del tema. Bueno, como mencioné, que fue en 1829, no 1900, cuando se descubrió lo que es la civilización de Harappa. Y esto es lo que nos dio el indicio de que existía una civilización grande en esta zona. Para este tiempo las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia ya eran más conocidas, ya eran más investigadas e incluso ya se habían ya se habían hecho excavaciones, sí, se habían descifrado. Y ya se habían descifrado tablillas, ¿no? Lo que son los jeroglíficos y la lectura de, los caracteres que usaban en la región de Mesopotamia, que son la escritura cuneiforme, sí, de los asirios o sumerios, ¿no? Sí, así es. Bueno, y como mencionamos, ya se había descifrado lo que era el jeroglífico de los egipcios, la escritura cuneiforme de los sumerios, y que por lo general se encuentra ahí en la región de Mesopotamia. Sí. También la civilización del Valle del Indo desarrolló un sistema de escritura que hasta el día de hoy no ha sido ¿No ha sido decodificado? No, hasta el día de hoy. Ni con la inteligencia artificial. Bueno, quizá en algún futuro se pueda decodificar, pero yo creo que ahorita no, hasta el día de hoy, a lo que yo estuve investigando, no se ha podido descifrar correctamente qué significa las escrituras que se encontraron ahí en la civilización del Indo. Muy bien. Pero vamos un poquito con historia, ¿no? ¿Te gusta la historia? Me encanta el contexto histórico siempre. Voy a darles este contexto histórico. Fue entre los años 2800 al 1900 antes de Cristo en los que esta civilización alcanzó su máximo esplendor. Esto concretamente en las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro. Ok, ahí entramos a Mohenjo-Daro. Grábense este nombre porque es el que nos tiene aquí. Esta es la última, de hecho, esta última ciudad es de la que vamos a hablar. Y te preguntarás, ¿qué es Mohenjo-Daro? ¿Qué es Mohenjo-Daro? Cuéntanos. Te voy a decir el simple hecho del nombre de la civilización es ya un misterio. ¿Sabes lo que significa Mohenjo-Daro? Un poquito, sé que es polémico, sí. Sé que... Y solamente lo vamos a decir una vez. Sí, venga. Por los algoritmos, esto. Significa el montículo de los muertos o la montaña de muertos. Es esto lo que significa Mohenjo-Daro. Está impresionante el nombre, ¿no? Ya desde oír esa traducción, pues ya sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Sí. O sea, a lo que se encontraron ahí en ese lugar, ¿vale? Y antes de abordar un poquito del por qué se le dio este nombre, vamos a dar un poquito de contexto histórico. Esta ciudad está ubicada en la provincia de Sindh, en Pakistán, y fue fundada alrededor del 2500 a.C. Fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo y contemporánea de ciudades importantes como Egipto. Y esta ciudad tenía incluso más población que estas ciudades modernas, contemporáneas como Egipto y Mesopotamia. Se dice que en Egipto y en Mesopotamia yo creo que el promedio de habitantes era de entre 10,000, era lo mucho 10,000 personas. ¿Y sabes cuánto había en Mohenjo-Daro y la ciudad de Harappa? Pues según lo que he escuchado, unas 100,000 personas. No tanto, pero sí duplicaba, triplicaba la población de estas civilizaciones. Se dice que había entre 50,000 y 60,000 personas en estas ciudades. Pero estás contando nada más la parte... Lo que es la zona central. Sí, porque a lo mejor bueno, yo lo que he escuchado es que han ido encontrando todavía más abajo, sí, que es como una loma, como una creciente. Exacto. Entonces en la parte de abajo han ido como encontrando ciertas zonas habitacionales, ¿no?
Sí, justamente, de hecho, alrededor se han encontrado más vestigios de otras ciudades. Te digo, Mohenjo-Daro es una ciudad importante, Harappa es una ciudad importante, y alrededor se dice que toda la civilización llegaba a tener hasta 5 millones de habitantes, y era muy poblada esta civilización en la antigüedad. Te puedo decir, hace 3000 años, tanta gente viviendo bien. ¿Y sabes qué es lo curioso de Mohenjo-Daro? Que cuando se descubrió, encontraron restos de personas como si estuvieran huyendo. Las encontraron incluso abrazadas, como si hubieran encontrado una muerte repentina. Ok, como si este fatídico suceso los haya encontrado de manera rápida, de manera inesperada. Casi, sí. Y recuerda mucho a lo que hemos encontrado en ciudades como, bueno, no nosotros, sino los arqueólogos. Los arqueólogos. Sí. Recuerda mucho a lo que es los sucesos de Pompeya y la ciudad de Herculano. ¿Tú has escuchado un poquito hablar de lo que pasó en Pompeya y en Herculano? Sí, estas ciudades pues fueron afectadas por una erupción volcánica. Una erupción volcánica que hizo que la ceniza y la lava ardiendo que cayó por esta zona pues cubriera a los habitantes y no tuvieran tiempo estos de escapar de la ciudad. Sí, y se han encontrado pues vestigios hasta de las mismas mascotas de los habitantes, ¿no? Fueron arrasadas por el volcán Vesubio alrededor del 70 a.C., más o menos entre esos años. Y bueno, en Mohenjo-Daro también se encontró restos casi, pues así que encontraron, como te menciono, una muerte inesperada y repentina. Y pareciera que aquí hay un epicentro, como si hubiera sido... ¿Cómo te lo puedo explicar? Un epicentro, como si hubieras... Una explosión desde... Como si hubiera habido una onda un centro. Un foco de explosión en el que arrasó varios metros de esas ciudades. Eso fue lo que se encontró. Ok. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Porque, mira, el diseño de esta ciudad pareciera que no fue así como que ¿cómo se le puede decir? No fue como si fueran pueblos que llegaron y se asentaron y fueron expandiéndose. Más bien parece... Tenía una planeación la ciudad. Esta ciudad tiene una planeación ya urbanística. Cosa que quisiéramos que tuvieran aquí. Sí, por ejemplo, aquí en esta ciudad. Exactamente. Sí. Se tenía ya una planeación de que aquí va a ser esto, acá va a ser lo otro. Y estaba muy bien estructurada. Estaba, ¿cómo se le puede decir? Dividida por sectores. Tenía calles rectas y estrechas. ¿Estos sectores de los que hablas eran para la población o eran para ritualísticos? No, era para la población común de la ciudad, porque había un apartado en el que había una especie de templo, central, en el que ahí confluía todo. Y se han encontrado muchos, bueno... Se sabe que eran muy limpios estos habitantes de Mohenjo-Daro porque encontraron un sistema de drenaje, ¿no? Ahí. Esa ciudad tiene un sistema de drenaje que era muy avanzado para la época, porque separaban lo que era el agua de residuo, de desecho, de residuo, que se canalizaba a algún lado, y el agua que era de consumo para los habitantes. Y también algo curioso que a mí me gustó cuando lo leí fue que se encontró una especie de juguete de baño. Podría ser así como algún patito. A ver, descríbeme eso. Un patito de hule, moderno. Sí, como que les gustaba tanto que tenían a los niños jugando con juguetitos en tinas, ¿no? Y cada casa ahí en Mohenjo-Daro tenía su baño, pues, en el que hacían sus necesidades, por así tenían su taza de baño, ¿no? Muy adelantado a la época, porque inclusive los romanos pues tenían que tener baños públicos, ¿no? Para poder hacer sus necesidades, y estamos hablando de que es la cultura más avanzada o que creemos y es que la es más moderna, más avanzada, por así, la más moderna. Y sí, incluso en Mohenjo-Daro también se encontró un baño público para
para mucha gente cerca de este lugar del que tú mencionas, como el centro de reunión, como una plaza, algo céntrico que hacía que la gente llegara ahí. Como una placita de esparcimiento. De esparcimiento y quizá religiosa, por así decirlo. Ok. Y también otra cosa importante es que esta ciudad no estaba amurallada como otras ciudades del antiguo mundo. Aquí quiero mencionar ciudades como Nínive, Babilonia y Jericó. Ya ves que Jericó la mencionan en la Biblia. Sí, es ciudad bíblica. Sí. Que cayeron sus muros, ¿no? Y cómo cayeron por el toque de trompetas, ¿no? El toque de trompetas y eso. Pero curiosamente, a mí se me hace interesante cómo cayeron los muros de Jericó, porque fueron dando vueltas los israelitas durante 7 días, estuvieron, por así decirlo, marchando alrededor de la ciudad, y el 7º día, Yahvé les dice que toquen sus trompetas y caen los muros de esta ciudad que parecía impenetrable. Pero aquí ya nos estamos desviando un poquito. Sí. Entremos al tema de Mohenjo-Daro. ¿Por qué Mohenjo-Daro es tan mitológico? Sí. ¿Por qué se sale del común de la arqueología moderna? Mira, lo que quiero dar a entender con esto es de que la ciudad no estaba amurallada. Para ser de la época te tenías que defender de otros los invasores, ¿no? Quizá, bueno, lo que se sabe es que se encontraron como 3 columnas en la parte oeste, Sí. 3 columnas de vigilancia, pero quizá ellos tenían una tecnología más avanzada de lo que tenían los otros pueblos. Era una tecnología tan avanzada que no necesitaban murallas. No necesitaban un ejército y no necesitaban murallas. Ahí está. ¿Cómo está eso? Mira, vamos a hablar un poquito del declive de la civilización de estas ciudades. Fue a partir entre los años 1900 a 1500 que la civilización comenzó a decaer. Se dice que fue por la invasión de los pueblos arios. No vamos ahora sí que a entrar en el tema de los arios que el señor del bigote ha metido, sino de los históricos, sino ¿no? También aparte de los históricos, los verdaderos arios, se les llama pues arios a los que eran habitantes del río Hari, ahí en las zonas de Irán. De hecho se les puede considerar persas, son persas los que habitaban esa zona del río Hari. Sí. Y bueno, también, ¿cómo te lo puedo decir? Se dice que la invasión de estos pueblos ocasionó el declive de Mohenjo-Daro, pero no tanto como una invasión violenta, sino que más bien como que se mezclaron con el pueblo. Como un fenómeno de migración. Algo así. Que se salió de control. Y es que aquí también, cuando mencionas este fenómeno de migración, quizá te puedes referir de qué venían huyendo, por qué migraron hacia allá. Porque también la historia nos muestra lo que, no sé si has escuchado de los pueblos del mar. A ver, cuéntame. No tengo... Este tema no lo preparamos, pero sí se menciona muchas veces en civilizaciones muy antiguas como la de Egipto, en Mesopotamia, hasta los mismos romanos mencionan la migración de los pueblos del mar, que eran pueblos violentos que venían del norte, por ahí del Mar Negro. Y bueno, no tenemos preparado este tema, pero venían huyendo de algo, ¿no? Pero nadie, hasta el día de hoy, a lo que yo he leído, nadie puede identificar de dónde venían estos pueblos del mar. Ah, ok, muy bien. Pero aquí ya nos salimos un poquito porque... Sí, regresemos al tema. ya les mencioné que se mezclaron pues los arios con la civilización de Mohenjo-Daro. De hecho, cuando descubren la civilización, aquí en la ciudad de Arapa, bueno, no aquí, sino allá. Sí, en la ciudad de Arapa. Sí, allá. Por el racismo que se tenía en ese tiempo, ya ves que pues el Imperio Británico tenía el control sobre toda esa zona de la India. Sí. Ellos controlaban la India, controlaban China. Sí, la colonia, sí. Sí. Y no podían atribuirle, no se lo... así que en sus cabezas no se podían hacer a la idea de que realmente antes incluso de los sirios, de los asirios, de Sumeria y antes de Egipto, hubiera existido una civilización tan avanzada. Y se decía que según ellos
fueron influidos por Egipto o Mesopotamia, pero en Mesopotamia y en Egipto no se encuentran vestigios parecidos a los que se hallaron en Mohenjo-Daro. Es demasiado, como que están muy aparte de ellos. Hasta parece que al revés, que Mohenjo-Daro y Harappa, la civilización del Valle del Indo, influyó exactamente a los pueblos de Mesopotamia, del levante mediterráneo y de Egipto. Y regresando al tema, como les mencioné, que esta ciudad parece que fue arrasada, que hay un epicentro de una explosión que vino desde el cielo. Quizá... ¿Qué vas a decir sobre la explosión? Quizá estamos ante la evidencia de una explosión nuclear en tiempos antiguos. Eso se ve muy fuerte. Y ¿Por qué? ¿Por qué sería una explosión nuclear? Y lo es. A ver, dime. Porque los cuerpos, así como se encontraron abrazados, de hecho se encontró una familia de 3 miembros que van corriendo. Se encontró un infante que van como agarrados de las manos, pues así que casi como una señal como de que esperan algo repentino del cielo. Y otra cosa, se encontraron restos de ladrillos o bloques, piedras vitrificadas. Esto solamente se puede dar a muy altas temperaturas. Eso de la piedra o de la arena vitrificada lo he escuchado en varias partes, que lo han encontrado en varias partes del mundo, y curiosamente se atribuye a un golpe de calor tan fuerte y tan repentino que convirtió esta arena, estas piedras, en vidrio. En vidrio, sí, así es. De hecho, es a lo que quiero llegar. Durante la prueba Trinity del proyecto Manhattan, no sé si recuerdas un poquito de esto, donde Oppenheimer realizó la primera prueba de la bomba atómica. Cuando se detona esta bomba en Los Álamos, creo que el rancho se llamaba Álamo Gordo, sí. Sé que es en Los Álamos, y incluso ahí se encontró un elemento que es una especie de vidrio que hasta se le dio el nombre de trinitita. Esto a referencia como de la prueba Trinity. Y esto no quiero, ¿cómo se le puede decir? No quiero sonar como que muy... ¿Amarillista? Amarillista, exactamente. Que leí, estuve investigando, que el propio Oppenheimer, el director de la prueba del proyecto Manhattan, le preguntaron, según vi en la Universidad de Rochester, le preguntaron que si esa había sido la primera explosión que se había dado. Quizá quien le preguntó era como de preguntarle de... ¿Esta fue la primera prueba que hicieron? Su respuesta de Oppenheimer fue: en tiempos modernos, sí. Ok, entonces ya nos da a entender que en tiempos modernos se dio una explosión nuclear. Pero sí sabes que... Sí conoces la frase de Oppenheimer cuando hacen esta prueba. Su frase de me he convertido en la muerte. Sí, ahora soy el destructor de mundos. ¿Sabes de dónde la sacó? ¿De dónde? De textos hindúes. Interesante, ¿no? Y concretamente lo sacó del Bhagavad Gita, que es un texto que pertenece a un poema épico llamado el Mahabharata. Era lo que te iba a decir exactamente, me leíste la mente. Y bueno, es que de verdad... Lo que pasa aquí es que en este texto antiguo del Mahabharata se habla sobre los vimanas, ¿no? Sí. Entonces, los vimanas vendrían siendo naves de hace mucho tiempo, pero que venían con una tecnología superior, muy que avanzada. Lo veíamos como magia. Muy, muy, muy avanzada. Y es a lo que voy también, mi querido Bruno. Sí, dime. En estos vimanas, mira, se menciona que eran como castillos, que eran como casas volantes. Y te voy a leer un poquito. Bueno, antes de leer un poquito de los textos del Mahabharata. Según este tiempo en el que se menciona, porque en el Mahabharata se menciona a la ciudad de Mohenjo-Daro como una ciudad que estuvo involucrada en un conflicto entre dioses y hombres.
Y fue como una batalla, por así decirlo. No sé si te recuerda un poquito a la caída de Lucifer. A ver, cuéntame eso, porque ya me pusiste así como en modo es que yo curiosidad. Yo pienso que existe un sincretismo a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Sí, de que claro. hubo una batalla entre el cielo y la tierra, de que los malos cayeron y todo eso. El Mahabharata narra algo como eso. Y es más, ellos le llaman a esto el... Déjalo, busca un poquito. Es el... No, espérate. Es el Kali Yuga. El Kali Yuga, que es como un apocalipsis de esos tiempos. Es donde mencionan a los llamados Vimanas. Y aquí es cuando quiero llegar a la parte... A la parte de los textos que se menciona, como dijiste, de los Vimanas. ¿Qué hacían estos Vimanas? Los Vimanas eran yo creo que se puede pensar que eran como casas flotantes. ¿Castillos? Sí, castillos. Pues tenían forma de campana. Tenían forma de campana, sí. Bastante estructurada, ¿no? Con mucho adorno. Para nosotros, ¿no? Y con un poder bélico que voy a leer parte de este texto. A ver, dime. Era un arma desconocida. Un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas las razas de los Vishni y Andakas, los enemigos contra quienes se utilizó. Los cadáveres estaban tan quemados que resultaban irreconocibles, sus cabellos y uñas desaparecieron. Jarros y objetos de greda quedaron destrozados, sin motivo aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de poco, todos los comestibles estaban infectados. Los soldados se lanzaron a los arroyos y trataron de lavar sus cuerpos y todo su equipo. Esto que nos acabas de leer, a mí me suena directamente a las consecuencias nefastas en Hiroshima y Nagasaki. Sí, en Hiroshima y Nagasaki, y no solamente ahí, ¿no? Sino donde ha habido accidentes de plantas nucleares, como Chernobyl o como vimos en Japón, ¿no? Fukushima. Sí, como vimos en Japón. Fukushima. O donde se hicieron pruebas nucleares, como lo es el desierto de Nuevo México y toda esta parte de... Aquí ¿Sí? Como mencionas, Bruno, de las pruebas nucleares, ¿has escuchado de las pruebas que se hicieron en el atolón de Bikini? Sí, de hecho ese tema está muy bueno, así como para que hagamos un programa después de eso. Hay videos de eso y según hay teorías, bueno, aquí nos estamos desviando un poquito, de que Bob Esponja es una ciudad afectada por la radioactividad. Pero vamos al tema otra vez. Y les prometemos un programa sobre eso, ¿vale? Ya para terminar, Bruno, lo importante, bueno, no lo importante, sino que más bien todo el tema es importante, sino que aquí se encontraron que los cuerpos estos que mencionamos, que estaban agarrados de la mano, como si tuvieran miedo, como si estaban esperando algo, más bien no esperando, sino como que fue repentino. Se sabe que la zona tiene un nivel de radioactividad peligroso. Ok. Incluso el gobierno ha prohibido las investigaciones ahí por el nivel de radioactividad tan elevado que existe. Puede ser que a lo mejor evitan que sepamos la verdad, algo, pero bueno, por una parte sí te entiendo, ¿no? Porque que no se pueda pasar por el nivel de radioactividad, ¿no? Pero a lo mejor tenemos ya los instrumentos para poder hacer esta labor sin necesidad de arriesgarse tanto, ¿no? Y a lo mejor nos están negando este paso a conocer el verdadero pasado del planeta Tierra. Es aquí donde yo quiero... yo doy mi propia opinión, mi conclusión. Dale, sí, para eso es el programa. Que anteriormente han existido civilizaciones incluso más avanzadas que nosotras. Si usted piensa que somos la cúspide de la civilización, puede que a lo mejor esté equivocado. Quizá antes ya había civilizaciones más avanzadas que nosotros. Aquí podríamos ya meter el tema de de las baterías de Bagdad, pero ya nos estamos desviando mucho y el programa no acabaría si nos vamos con esto, ¿no? Así es, entonces cerramos el tema de Mohenjo-Daro.
cerramos Mohenjo-Daro y aquí quedó. Fíjate que yo quiero dar así como mi conclusión. Dinos, Bruno. Si usted piensa que el ser humano tuvo esta evolución tan pronta de ser la criatura dominante del planeta Tierra y de la criatura más pensante, Sí. pues yo creo que a lo mejor estamos medio equivocados con eso, ¿no? A lo mejor hubo muchas civilizaciones anteriores a la nuestra que nos han dado este nivel de evolución que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Y podremos... Usted tiene la capacidad, pero también la responsabilidad de a partir de los datos que recibió en este programa, hacer sus propias conclusiones, ¿no? El hecho de que estén aquí escuchándonos ya da un paso para que puedan seguir investigando, ¿no? Así es, puede usted utilizarlo como el primer paso de su próxima investigación. Y pues este programa ya llegó a su fin. Nos quedamos ahí con el tema atorado de las piedras de Ica. Sí, nos extendimos un poquito con el tema de Mohenjo-Daro, pero les prometemos un nuevo episodio de la arqueología prohibida, donde usted va a encontrar más temas de lo que usted quiere escuchar, ¿no? Sí, créanme, les vamos a traer otro tema que está ligado con esto, que es el de los pueblos del mar, y yo pienso que está ligado con lo que es Hiperbórea. Muy bien, pues esto fue el Underground del Misterio. Que tenga usted una excelente noche. Gracias, Dante. Buenas noches, Bruno, hasta luego.